¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes en este estudio tan bueno que Dios nos ha permitido realizar, que es 31 retos para triunfar. Y bueno, pues hemos estado aprendiendo muchísimo. Ya llegamos al final de la tercera parte prácticamente. Hoy es el capítulo 20, el reto número 20. Y bueno, este reto nos habla de varias cosas muy importantes en nuestra vida y del día a día. Nos habla muchísimo prácticamente de lo que es el carácter, nuestro carácter, el aspecto ético y moral que tenemos. Nos habla, por supuesto, de integridad. Nos habla también del dominio propio, de la justicia y de la sabiduría para tomar buenas decisiones. Así es de que pues hay mucha riqueza en este capítulo sin menospreciar o hacer menos a los demás. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a escucharlo y a verlo. El que no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas rato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Bueno, pues muchísimo que comentar. Todos sabemos que vivimos en tiempos donde la moral es relativa, la disciplina es opcional y la integridad hoy en día ya es muy escasa. Y esto es lo que da lugar a la corrupción, esto es lo que da lugar al mal en nuestras vidas. Es triste ver que la corrupción se multiplica prácticamente al cuadrado
de cómo se ha multiplicado el progreso insensato, porque hay progreso insensato en la humanidad hoy en día, ¿no? Todas estas tendencias de tolerancia son insensatez, porque promueven en el ser humano lo que no deben de promover. Entonces sí hay un progreso insensato en la humanidad, pero la corrupción se multiplica al cuadrado prácticamente del progreso insensato de la humanidad. Entonces, algo que tenemos que estar conscientes es, bueno, nosotros en donde estamos en ese progreso mundial, en ese progreso insensato del mundo, estamos dejándonos llevar en esa corrupción, o estamos del lado del reino de Dios, estamos del lado del reino y su justicia, donde estar en su reino es practicar la moral, la disciplina, la integridad y hacernos al carácter que Dios nos llama que tengamos, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, Dios nos sigue llamando a vivir en un estándar muy alto, en un estándar alto, muy alto, no, y no porque sea, no es muy alto porque sea inalcanzable, es muy alto porque qué tanto nos hemos dejado nosotros tirar por este progreso insensato de la humanidad, que ha acabado con los valores morales, que está acabando con el carácter del hombre, el carácter de la mujer, el carácter del matrimonio, el carácter de la familia, que al final de la historia se ven reflejados en lo que se convierte una nación entera. Prácticamente una nación es el reflejo de su fe. Y hay muchos países, bueno, no muchos, desafortunadamente, pero hay países donde su fe es mejor que la de muchos otros países, y son países que viven en paz, son países que abundan los programas populares, ahí no hay pobres precisamente por su buena política y su buena administración económica, porque en su política y en su administración practican mucho el cristianismo. Son países en su mayoría cristianos, que vienen siendo Dinamarca, Holanda, Países Bajos, Alemania, aun cuando tenemos una mala imagen de Alemania por el tema de Hitler y los nazis. Realmente Alemania es un país muy cristiano, y todos lo sabemos. Ahí fue donde Dios levantó a Martín Lutero, quien fue el que volvió a través de la Reforma a dar pie nuevamente a la iglesia cristiana, que ya se había perdido cuando se fundó la iglesia católica, que todos sabemos la historia, ¿no? Con el emperador Constantino, 330 años después de Cristo es cuando se funda esta iglesia, y ahí se pierde el cristianismo tal cual, pero Martín Lutero lo retoma, protesta obviamente contra las políticas de la iglesia católica, por eso nos dicen protestantes, pero también yo creo que somos protestantes porque vamos en pro de la ley testamentaria, y creyendo esta ley testamentaria sabemos que lo que nos rige pues es el último testamento, como en la ley de los testamentos, siempre el que vale es el último. Entonces, regresando al punto, Dios nos manda a vivir en un nivel más alto, pero es más alto comparado con el nivel que hay en la comunidad, ¿no? Que hay en el común, en el grosor de la gente, en el grosor de la sociedad. Pero Él nos llama a vivir en ese nivel, porque eso es lo cristiano, eso es lo correcto, eso es la ley y el criterio, el carácter, la moral, la disciplina y la integridad de su reino. Ese reino que Él nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que estamos aprendiendo en Proverbios es precisamente para que nosotros vivamos en su reino y su justicia. Todos los proverbios nos enseñan a vivir, practicar, reinar nuestra vida, reinarnos a nosotros mismos con su palabra.
con su disciplina, con su sabiduría, con su integridad, que también le podemos llamar santidad, ¿por qué no? Entonces, Él nos llama a vivir así porque podemos vivir así y no debemos de conformarnos con una vida mediocremente corrupta o una vida corrupta y mediocre. Él está triste, cansado y de ver cómo nuestra vida puede seguir igual, simple y sencillamente porque no renovamos nuestra mente con su palabra. Hemos estado aprendiendo ya, hoy es el capítulo 20, el reto 20 de los 31 retos, de estar aquí puntual y aprender. Pero la pregunta es, acuérdate que nosotros estamos leyendo Proverbios y tenemos que ver si somos de los malos, de los necios, o somos de los buenos y de los sabios. Eso es lo importante. Y si no somos sabios, usemos Proverbios para hacernos sabios. Entonces, en el versículo primero vuelve a hablar aquí Dios acerca del vino, el exceso en el vino, pero tenemos que entender esto, lo que realmente aquí Dios nos está hablando es la falta del dominio propio, el peligro del exceso, el peligro de caer en el exceso y los peligros que nos producen el exceso por la falta de dominio propio, ¿verdad? El vino, como cualquier otra adicción, te va a escarnecer tu vida, va a escarnecer tu futuro, tu prosperidad, tu proyección, tu riqueza, tu salud, tu familia. Va a escarnecer hasta la gracia de Dios en ti. ¿Por qué? Porque le das lugar al vino por una falta de dominio propio. O cualquier otra adicción, ¿eh? Dícese droga, dícese también televisión, videojuegos, todo aquello que te quita mucho tiempo y no te produce, no es santo delante de Dios, pues no es de Dios. Entonces, este proverbio, ¿verdad? Que dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Es decir, si tú cometes errores porque tomas mucho, porque te drogas, porque pasas mucho tiempo en las series, en las redes sociales, en los videojuegos, eso es un error. Y si tú estás errando, tienes que entender que no es sabio. ¿Por qué estás errando? Híjole, no hice la tarea porque me quedé en el videojuego. Híjole, no hice mi quehacer por eso. No cumplí con todo mi trabajo. Tuve que mentir porque no cumplí con todo mi trabajo por estar viendo la serie, las películas, los videojuegos o las redes sociales. Todo de eso está hablando aquí. La falta de dominio propio, la falta de disciplina, la falta de integridad que te hace errar. Aquí menciona el vino, pero se refiere a cualquier adicción, cualquiera de todas las tremendas adicciones que hay hoy en día. Entonces, no seas dominado por los impulsos, por las tentaciones, por las tendencias que te hacen adicto a ellas, sea alcohol, redes sociales, series de televisión, videojuegos, el chisme como más adelante lo menciona. Entonces es importante aprender a decir no a lo que realmente te roba el juicio. Si vas a ver las redes sociales, ponte límite de tiempo. Y si quieres ser más íntegro, no voy a ver nada de las redes sociales hasta que termine y cumpla con mi deber de cada día. No voy a jugar hasta que cumpla con mi deber de cada día. Mi tarea, mis estudios, mis deberes. Eso es lo que va a hacer
que formemos un buen carácter en el reino de Dios y su justicia, donde entonces todo nos vendrá por añadidura. Algo que hemos aprendido claramente de este libro y de todos los proverbios es que todo tiene una recompensa o una consecuencia, ¿verdad? Una consecuencia negativa en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No podemos estarnos quejando. Hay un proverbio que dice que no puedes culpar a Dios por tu negligencia, porque te quedaste más tiempo durmiendo o perdiendo el tiempo. Y luego, ay, Dios no me quiso bendecir, ahora sí Dios me falló o lo que es peor, ¿no? Lo que es peor cuando muchos empiezan ya a decir, no, es que esto del cristianismo no funciona. Pues no, no te va a funcionar, ni te ha funcionado, ni te funcionará si no tienes dominio propio. Si sigues siendo un pusilánime o pelele de tus gustos. Esto es muy importante. Sé que es duro, pero pues hemos visto que Dios no se anda por las ramas. El versículo 2, bueno, el versículo 2 nos habla claramente de el exceso, ¿no? El peligro de la ira y la soberbia. El peligro de la ira y la soberbia. Él nos está advirtiendo de que no hagas enojar a los demás, y menos si es alguien importante, ¿verdad? Hay gente y lo aprende muy bien de las telenovelas o de la televisión, ¿no? Les fascinan los personajes que se rebelan contra la autoridad, ¿no? Y hoy en día se tolera cosas que no se deberían de tolerar. Yo no estoy de acuerdo en que se le permita a alguien, una cosa es manifestarse y otra cosa es hacer destrozos. Tú te puedes manifestar con una pancarta, con un, ¿cómo se llama esto? Un micrófono, un altavoz, ¿no? No queremos esto, no queremos lo otro, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que destruyas propiedad ajena, de ahí a que destruyan patrimonio de la nación e incluso hasta de la humanidad, no se vale. Si ustedes ven esas mujeres destructoras y ven a una mujer cargando a su hijo, yo le preguntaría a usted, ¿cuál de las dos cree que sería la madre de un feminicida? ¿Sí se dice así? Feminicida. Bueno, o un feminicida. El autor de un feminicidio. ¿Quién creen ustedes que sería la madre? ¿Qué perfil, no? De mujeres destructoras. Entonces, cuando la mujer es de la obra más bella de Dios, ¿no? Ya les contaré una historia que termina diciendo que cuando Dios quiso perfeccionar a la humanidad fue cuando creó a la mujer. Y fue cuando entonces la humanidad fue perfecta. Porque vio a Adán y dijo, no, todavía no, le falta algo. Y para perfeccionar a la humanidad creó a la mujer. Entonces, y luego entonces hacen lo que hacen, la ira y la soberbia. No está nada bien. Y no hagas enojar a tu autoridad, también esto nos enseña. No hacer enojar al rey también habla de no hagas enojar a tu papá, no hagas enojar a tu mamá, no los hagas, no provoques la ira en ellos. Así como los papás tampoco debemos de provocar la ira en nuestros hijos, menos. Aquí este proverbio está diciendo, aguas con la autoridad, no hagas enojar a la autoridad. Si una autoridad te detiene, pues yo he oído gente que dice, ya vienes por tu mordida, ¿verdad, perro? No inventes. Y a mí me han detenido y, buenos días, oficial. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo servir? Perdone si cometí alguna infracción. No, pues sí, esto, lo otro, aquello. De verdad lo siento, aquí están mis papeles, ¿no? Bueno, ándele, váyase y tenga cuidado. Gracias. Esa es la diferencia que Proverbios nos enseña. Esa es la diferencia que Proverbios nos enseña.
Entonces, en el versículo 3 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Honra es del hombre dejar la contienda. Esto nos está hablando de no pelees, no pelees, no te envuelvas en la contienda. Eso es para chavos, pubertos, donde traen la hormona hasta arriba y luego hasta abajo. Yo fui así, sí, claro, todos pasamos por ahí, pero como dice la Biblia, pues cuando fui puberto me portaba como puberto, pero ahora ya soy un hombre, pues ya me tengo que portar como un hombre. Y si soy un hombre de Dios, y no hablo de que porque estoy sirviendo a Dios, no, soy un hombre de Dios porque nací de Dios, por Cristo Jesús, amén, soy hijo de Dios, soy sano, soy próspero, soy salvo, ¿verdad? Salvo significa libre de todo mal, sano de todo mal, incluyendo la pobreza. Entonces, soy hijo de Dios, me tengo que portar como un hijo de Dios. ¿Y cómo se porta un hijo de Dios? Pacificador. Entonces, eso es lo que te va a honrar. Oye, qué padre, ¿no? Qué padre. Este amigo, llámalo porque él nos va a ayudar a resolver este problema. O llámale para que te diga cómo resolver este problema. O hubo un problema y todo, y él concilió, pacificó, hizo lo que era bueno para todos, para todos. Entonces, eso es honra. Honra es del hombre dejar la contienda, deja de pelear. Entre cónyuges, pues, ¿qué les digo? No están honrando ni su matrimonio, ni su amor, ni a Dios, ni su relación, cuando ya nada más están buscando pelear para ver quién gana, ¿no? Porque así se ven, así se ven. Entonces, versículo 3, pues la pereza, como siempre el perezoso, que diga la pereza lleva a la escasez. ¿Sí es correcto? No, ese era el 3, era el de buscar la paz. Y en el 4 es donde el hombre perezoso, ¿verdad? El hombre perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Entonces, este versículo está hablando del hombre que por pereza no trabaja cuando debe de trabajar para tener cuando debe de tener. Y ya hemos hablado de esto, ¿no? Ha habido otros proverbios donde dice, el perezoso, el negligente, aun cuando caza, no guisa lo que cazó. No se lo come, deja que se eche a perder, ¿no? La pereza, la negligencia, gente que deja que se le eche a perder la comida, hay gente que deja hasta que se le eche a perder la ropa ahí sucia o remojándose, y gente que pasan las oportunidades, tienen oportunidades en sus manos, pero son negligentes con las oportunidades y las dejan pasar y al rato quieren cegar, ¿verdad? Quieren provisión en el tiempo de la siega, pero pues si no sembraste, ¿cómo pretendes cegar? ¿Cómo pretendes cegar? ¿Cómo pretendes que haya en el invierno si en el tiempo correcto? Este versículo habla mucho también de los tiempos. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Y no hallará. Está hablando de el tiempo en el que debes de tener, no tienes. Porque cuando se te dio la oportunidad, no la aprovechaste. Te fuiste por lo que te gustó. Te fuiste por lo cómodo. Te fuiste por lo fácil. Pero no te esforzaste a sembrar. No te esforzaste a hacer lo que realmente iba a producir una buena cosecha en el tiempo de siega. Para que en el tiempo de siega tuvieras abundancia,
tuvieras una cosecha abundante. De eso es de lo que está hablando aquí este verso 4. Acuérdate que la procrastinación que es posponer para después las cosas, destruye las oportunidades que Dios te manda. Y por ahí tengo una conferencia, sí, ¿verdad? Tenemos una conferencia de la procrastinación, ¿no? De una masterclass en UDB. Si quieres, si tú no la tomaste, la verdad fue muy buena, no porque la haya dado yo, pero fue muy buena. Ahí hablamos de las razones de por qué procrastinas. Y es bien interesante porque cuando sabes las razones, entonces las puedes eliminar y entonces dejas de procrastinar. Pero el diablo te hace que procrastines porque él sabe que si te hace que procrastines, no vas a recibir la recompensa, no vas a tener prosperidad, no vas a llegar a la riqueza que Dios tiene para ti, que te quiere añadir sin tristeza. Entonces eso es muy importante, entender que la procrastinación destruye toda oportunidad y que lo que no siembres hoy no lo cosecharás mañana. Y tienes que entender algo, lo que no estás cosechando hoy es por lo que no sembraste ayer. Que te quede claro, deja de quejarte, deja de estar enojado. Y si estás enojado, enójate contigo mismo, pero enójate 5 minutos y replantéate. Replantéate. Haz planes que corrijan lo que tienes que corregir y arranca, porque entre más te tardes, más se va a tardar la bendición de la oportunidad. Entonces, el verso 5, vamos rápido, dice, como aguas profundas es el consejo, esto está bonito, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Está hablando aquí de dos tipos de hombres. El primero es el hombre que es sabio, tiene muy buenos consejos, pero los guarda en lo profundo de su corazón. Es el hombre que no anda dando consejos porque, como dicen por ahí, no des consejos porque ni te van a hacer caso, ¿no? Y te van a decir que no andes de metiche. Y ni los van a valorar, ¿verdad? Entonces, hay hombres así, dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Y el entendido, dice, mas el hombre entendido lo alcanzará. Tú puedes conseguir que los hombres más sabios te enseñen. Tú puedes alcanzar la sabiduría más profunda de los hombres más sabios, si eres un hombre entendido. Si tú eres un hombre entendido y te muestras con un hombre entendido. El otro día le decía a alguien que la naturaleza normal o natural de los maestros es siempre enseñar a los alumnos que quieren aprender. Y aquel alumno que quiere aprender más, se le enseña más. Entonces, ese hombre entendido alcanza la sabiduría profunda del otro hombre porque se mostró entendido, se mostró interesado, se le pegó a él, a ese hombre que en lo profundo de su corazón, yo sé que este sabe mucho, yo sé que sabe mucho. Yo tengo el Nuevo Testamento judío mesiánico firmado por el autor, porque me le pegué para aprender de él y yo había comprado uno de pasta blandita, así, sencillito, porque el otro estaba caro, el de pasta dura, el de la versión de lujo, el Nuevo Testamento judío mesiánico, se llama Código Real, ese es su nombre, el Código Real, pero es el Nuevo Testamento judío mesiánico. Y tuve la oportunidad de tomar cursos con ellos, con estos rabinos, y
me le pegué al más mayor y más grande en sabiduría y le hacía preguntas y le comentaba y le decía y esto y lo otro y entonces y él me contestaba y todo y me enseñaba más y todo y cuando vio que traía el Nuevo Testamento de pasta blanda, el sencillo, ¿no? Me dijo, a ver, dámelo y se metió y salió con uno de versión de lujo y me lo firmó, me lo autografió y me dijo, cuídalo porque dentro de unos años va a valer mucho dinero. Y aquí lo tengo en mi colección, en mi biblioteca. De eso estoy hablando y me pongo como ejemplo no por presunción, sino que si yo lo pude hacer, que soy pretito, así como me ves, pues tú también puedes hacer así las cosas. Entonces, el hombre entendido aprenderá más y se hará más sabio fíjate, de los consejos más profundos en el corazón de los hombres más sabios. Entonces, hay mucho que aprender, ¿verdad? Luego tenemos el versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Esto está buena, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? De aquí sacamos el nombre de nuestro programa de formación de hombres. Tenemos un programa que forma hombres que se llama Hombres de Verdad. Y precisamente por eso, porque queremos hacer que todos los hombres se conviertan en hombres de verdad, en lugar de que anden proclamando por cielo, mar y tierra su propia bondad, ¿verdad? No, yo, como dicen, bailo tango, masco chicle y tomo mucho de a montón y no sé qué tanto. Y yo soy bueno para esto y yo soy bueno para el otro y no, mira nada más, hice esto, hice el otro, hice aquello. Todos andan proclamando cada uno, ¿verdad? Su propia bondad. ¿Para qué son buenos? ¿En qué son muy buenos? ¿Verdad? Algunos siguen siendo niños y son más buenos como niños porque ya tienen más cosas del fútbol, ¿no? Entonces, pero dice aquí la palabra, ¿quién lo hallará? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, fíjate lo que Dios está preguntando. A ver, díganme quién ha hallado un hombre de verdad. Ahora, ¿a qué se refiere más este versículo? Se refiere más a uno mismo. Es decir, y le pregunto a los hombres, ¿no? ¿Qué tan hombre te hallas tú? Es un versículo que nos invita a la autovaloración. O sea, es un versículo, yo cuando lo leí dije, híjole, si es cierto, yo ando proclamando que aquí, allá y acullá y que no sé qué, y que fui, que vine, que así, que hice, y siempre andamos de presumidos, ¿verdad? Lo que comimos, lo que bebimos, a dónde fuimos, lo que nos compramos, lo que hicimos muy bien, lo que nos salió maravillosamente. Pero pregúntate, ¿de verdad eres un hombre de verdad? ¿Qué opina tu esposa de ti? ¿Qué opinan tus hijos de ti? ¿Qué opinan tus vecinos? ¿Qué opinan tus papás? Y se los dejo de tarea. Es un versículo que llama a la autoexaminación, a la autoevaluación, que nosotros nos veamos a nosotros mismos si estamos bien o si no estamos bien. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. También no me lo puedo brincar. Es clarísimo lo que Dios está diciendo aquí. Si tú eres íntegro, tus hijos van a ser íntegros y seguirán tus pasos. Por eso sus hijos son dichosos después de él. Fíjate, Dios está diciendo aquí, si tú eres íntegro, tú vas a ser dichoso. Yo voy a hacer que seas dichoso porque eres íntegro, eres justo. No eres de una manera aquí, de otra manera allá, no. Eres un buen hombre de verdad en todos lados. Practicas justicia, hablas verdad, hablas
bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ende tus hijos van a venir así. Van a ser también dichosos. Está hablando de que vas a ser feliz y que tus hijos también van a ser felices. ¿Por qué? Porque tú te hiciste un hombre íntegro y justo. Íntegro y justo. No puedes ser justo si no eres íntegro, y si eres íntegro serás justo. Pero si tú no lo eres, entonces no te sorprenda que tus hijos pues también salgan peor que tú, ¿verdad? Vamos a ver, rápido, déjame ver este. El rey que se sienta en el trono, es que todos tienen, aun cuando, porque sí, pues así pasa, ¿verdad? Entonces, vamos a tomarnos otra ahorita. No, no es cierto. Fíjate bien, dice, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Esta es una llamada de atención muy fuerte a los que tienen, a los que presiden algo y obviamente a los que son padres de familia. Porque hay muchos hombres que se hacen, ¿cómo dicen? Del ojo de buey, no. De la vista gorda, de la vista gorda. Se hacen de la vista gorda porque no se sientan en su lugar como padre de familia y pone orden. Ni a la esposa, ni a los hijos, ni al perro, ni a nadie. Pero está diciendo el rey que se sienta en el trono de juicio, está diciendo el hombre que asume su responsabilidad y su autoridad, es el hombre que con solo ver va a eliminar, a disipar todo mal. Ahora, no es que tu mirada sea como la de Superman, que avientas rayos láser y disipas el mal. No, no, no. De lo que está hablando es que si tú tomas tu lugar, si tú asumes tu responsabilidad como cabeza de familia, como hombre de familia, y tu esposa dejas que lo haga y le das su lugar como tal, y él dice, esto no está bien. A mí me encanta cuando he oído mujeres que, no, pues yo quería hacer esto, pero él no me dejó, me dijo, no, no te permito que hagas eso. Y ella dijo, ok, está bien. Dice, y la verdad que bueno que no lo hice, porque después esto y lo otro y aquello y aquello y aquello, ¿verdad? Su mirar es que está al pendiente, que está observando, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Y con quién vas a ir? ¿Y qué? Y no, usted no va ni se junta con él, ni nada, ni naranjas, órale, hacer lo correcto. De eso es de lo que está hablando este versículo, este proverbio. Que como si tú tienes un lugar de autoridad en tu casa, en tu trabajo, en la sociedad, en donde sea, no te hagas el pato y observa, mira lo que no está bien para que disipes el mal, para que en cuantito veas que el diablo se acerca, lo corras y lo saques. Entonces, no dejes de hacer eso. ¿O quién? Ok, verso 9 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Otra vez, un versículo, un proverbio de autoexaminación, A ver, ¿quién puede decir que ha sido justo, que ha sido íntegro, que le está echando ganas, bien, ¿no? En el versículo 10 ya hemos hablado de este tema, de la pesa falsa y la medida falsa. Ambas son cosas que son abominación a Dios. No seas tranza. Aquí está diciendo tranza. Acuérdate que la pesa falsa es cuando tú dices que es 1 kilo, cuando es menos, que es 1 litro, cuando es menos. Cuando te mandan a comprar algo y te costó 100 pesos y tú dices fueron 110 o 150 o 101 porque te quieres quedar con 1 peso. Eso es abominación. Fíjate bien, no lo aborrece. Aquí Dios está diciendo, no es algo que aborrezca, ¿eh? No.
Estoy diciendo que es abominación. ¿Se acuerdan que hablamos de esos niveles, no? O sea, abominación es abominable para Dios y no puede ser así, porque eso está lejos de ser justo y lejos de ser íntegro. Y por muchas razones que te dé el diablo para hacer tranza, no lo seas. Porque el diablo te puede dar 1000 razones y si las buscas te va a dar 1001. Además, para que no te falte razón para hacer un tranza, ratero sinvergüenza. Pero al final de la historia, ahorita vas a tener ciertos beneficios, ¿no? Porque estás transando, pero al final de la historia no vas a acabar bien y tus hijos tampoco. Porque en esta vida te voy a decir algo, nadie se va de esta vida sin cobrar todas las que hizo, tanto buenas como malas, aun cuando seamos salvos. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Aun cuando seamos salvos y vayamos al cielo, no la vamos a pasar bien si no somos íntegros. La salvación y la gracia de Dios no es permiso para pecar, no es permiso para transar, no es permiso para hacernos guajes, ¿no? Mucho menos ofendidos y que entonces como estoy ofendido, entonces hago tranza. ¿Me explico? Entonces tenemos que estar bien listos con esto de que Dios detesta la deshonestidad en cualquier área de la vida. En cualquier área de la vida. Ok, en el versículo 11, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Aún el muchacho es conocido por sus hechos y su conducta fuere limpia, si su conducta fuere limpia y recta. No basta con parecer bueno, no basta con parecer joven, hay que serlo, ¿verdad? Que tus acciones hablen por ti, porque tu testimonio siempre valdrá más que tus palabras. No son tus palabras lo que habla de ti, lo que habla de ti es tu testimonio, lo que tú haces todo el tiempo. Eso es lo que habla de ti. Cristo lo dijo claramente. ¿Cómo lo dijo Cristo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? También Proverbios 20:16. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. Y al que fía a la extraña, tómale prenda. Aquí está diciendo Dios, no seas crédulo ni ingenuo. Si no te pagaron cuando te debían de pagar, quítale al fiador. Si tuvo fiador, si prestaste y pediste fiador, ¿qué es lo que está hablando aquí? Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le prestas a un extraño, le debes de pedir fiador, porque es un extraño. Pero si es alguien de la familia, Dios nos ha dicho, sé generoso, incluso más con los de tu familia espiritual, con los de tu iglesia, que con los de tu casa. Eso dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser generosos y ayudarnos entre nosotros porque somos familia y no te va a pedir fiador, ¿verdad? Pero como familia, eso me compromete más a no fallarte. Si como extraño no te debo de fallar, menos como hermano en Cristo. Tengo un triple compromiso de quedar bien contigo. Porque me ayudaste, porque me sacaste del apuro, tuviste compasión por mí y porque somos hermanos. Y porque no te puedo, tú ya fuiste de bendición para mí, yo no puedo ahora hacerme pato y no pagarte y lastimarte a ti, ser de maldición, yo convertirme en una maldición para ti porque no te pago. No os hagáis. Esto también no es bueno delante de Dios. Entonces, quítale la ropa al que salió de fiador, ¿verdad?
por un extraño, hablando que le prestaste a un extraño, ¿verdad? Pues si le prestas a un hermano, como hermanos y por generosidad, debemos de pagar, ¿no? Y si somos muy generosos, a veces a mí me han pedido y no tengo lo que me estás pidiendo, pero te voy a ofrendar una parte, te voy a ofrendar algo, porque somos hermanos. O ¿sabes qué? Sí te lo voy a prestar, no pasa nada. ¿Cuánto es? Tanto, ahí está. Pero te lo estamos prestando de la iglesia, entonces lo debes a la iglesia y la gente paga sin ningún problema. Entonces, es importante esto, no pongas en riesgo lo que tienes por la irresponsabilidad de otros. No pongas en riesgo lo que tienes por la irresponsabilidad de otros. Esto es bien interesante, ¿sabes? Porque muchas veces, por no quedar mal, damos y prestamos lo que no debemos de dar y prestar y luego nosotros somos los que pagamos el plato roto. Si tú eres empresario, tú tienes que cuidar la empresa. Y si a veces hay que bajar sueldos o darle las gracias a alguien para mantener la empresa, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si se acaba la empresa, se acaba el ingreso para todos, incluyendo tu familia. Y eso también lo enseñamos en Abundancia Cristiana, en Abundancia Empresarial, donde aprendimos cómo se debe de hacer, mantener y hacer crecer una empresa. Lo que es de la empresa tienes que cuidarlo como algo sagrado, porque es lo que Dios te está dando para prosperar y para hacer riqueza, sin tristeza. Entonces, no pongas en riesgo lo que tienes por la responsabilidad de otros. Sé generoso, pero no ingenuo. Ayuda con sabiduría y no con necedad. En el verso 19 aprendemos que la lengua puede arruinar tu vida, ¿verdad? Hemos visto mucho esto en Proverbios. Dice el 19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Ten cuidado, ten cuidado. A veces se juntan con los sueltos de lengua y ese suelto de lengua está viendo a ver qué va a hablar de ti, aunque no le cuentes nada. Aunque no le cuentes nada, por juntarte con él, va a hablar de ti. Ay, ¿qué crees? No, pues fíjate que fui y vi y que tiene y que no tiene y que no sé qué y que no sé qué tanto. Y también está hablando de que, esto es duro lo que voy a decir, pero el que anda en chismes descubre el secreto. Está hablando de que te enteras de algo que no te debes de enterar y eso te puede costar mucho. Eso te puede costar mucho. Saber de más te puede costar mucho. Como también, está hablando de gente que no es íntegra, ¿me entiendes? Porque el que es íntegro, aun cuando sabe muchas cosas, no porque las sabe, las cuenta. No porque las sabe, las cuenta. Yo sabía muchas cosas de mis pastores porque estuve a su lado derecho muchos años, 8 años, y sabía muchas cosas y había veces la gente que me preguntaba, oye, ¿cómo es el pastor así? ¿Cómo es el pastor acá? ¿Y cómo es y de dónde y cómo? Y no estoy autorizado para darte esa información. O le decía, no sé. No, sí sabes, no te hagas, sí, eso lo debes de saber tú. ¿Cómo me dices? Bueno, sí lo sé, pero no estoy autorizado para darte esa información. ¿Quieres saber? Ve y pregúntale a él. La integridad nunca se sujeta a la amistad. ¿Me explico? No porque alguien te diga que es tu amigo y quiera descubrir secretos, tú seas un chismoso que le vas a contar todo lo que sabes, porque es tu amigo. Destruye, dice aquí el proverbio, que te vas a entremeter y con el suelto de lengua.
Un chismoso destruye relaciones y arruina su propia reputación. Porque cuando sabes que alguien es chismoso, no, ¿sabes qué? De lejos. Con él poco y bueno, ¿no? Otro dicho, el de lejos, es de lejos se ven los toros, ¿verdad? Verso 27, aprendemos aquí, el temor de Dios nos preserva siempre, el temor de Dios. Y ya hemos hablado de lo que es el temor de Dios, pero lo voy a repetir para la gente que no nos ha oído esto. Tener temor de Dios es tener reverencia a Dios y a lo que dice. ¿Y por qué tenemos reverencia a Dios y a lo que dice? Porque tener temor de Dios es creer en Él, oírle a Él y obedecerle a Él. Eso es un hombre temeroso de Dios. Eso es tener temor de Dios. No es tenerle miedo. Nada que ver. Dios no quiere que le tengas miedo. Dios quiere que le ames como Él te amó primero. Dios quiere que le busques como un padre. Todos los días, todo el tiempo. A Él le encanta que te cuelgues de sus barbas y le digas, te amo, papá. Eso le encanta a Él. Entonces Él no quiere que le tengas miedo. Y mucho menos que te portes bien porque le tienes miedo. Él quiere que te portes bien porque ya sabes que esa sabiduría te va a dar felicidad, te va a dar riqueza, te va a dar sanidad. Por eso quiere que hagas lo que Él dice. No porque Él se siente más o menos. Él no se siente ni más ni menos. Entiende esto. Él no se va a sentir ni más ni menos porque tú obedezcas o no. A Él le va a dar gusto que a ti te vaya bien porque sigues sus preceptos y los pones por obra, porque oyes su palabra y la pones por obra. Haces lo correcto. Le da gusto verte bien porque has hecho lo que dice la sabiduría, su sabiduría que Él escribió para que te vaya bien. Y eso es tener temor de Dios. Reverencia a Dios porque creo en Él, porque me dice lo que me conviene, ¿verdad? Me dice lo que me va a hacer prosperar mi camino, me dice lo que va a hacer que todo me salga bien, como lo dice su palabra. Me dice lo que va a prosperar mi alma para que conforme a la prosperidad de mi alma yo progrese, yo prospere en todas las cosas, incluyendo la economía, entendiendo que prosperidad es mejora continua. Ese es el temor de Dios que nos preserva. Verso 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios examina nuestras intenciones, no solo nuestras acciones. Vive con integridad en lo público y en lo secreto. Dios lo ve todo. De hecho, si tú quieres conocerte mejor, ve todo lo que haces cuando estás solo. Ve todo lo que ves, todo lo que oyes y todo lo que haces a escondidas. De esa manera te vas a conocer y de esa manera te conoce Dios. Pero esta es una interpretación muy del Antiguo Testamento. Te voy a dar la interpretación conforme al Nuevo Testamento, la interpretación que nosotros le damos bajo la lupa o el filtro del Nuevo Testamento. Cuando dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hay una escritura en Corintios que dice que ¿quién escudriña el espíritu del hombre, el corazón del hombre, sino el espíritu del hombre? Y dice, y pues el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios. ¿Quién escudriña el espíritu el corazón del hombre? Pues el espíritu del hombre. ¿Quién escudriña el corazón de Dios, del Padre? Pues el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y dice ese versículo que el Espíritu Santo que escudriña el corazón del Padre viene y nos revela a nosotros todas las cosas. Eso es maravilloso. Si tú entiendes esto, tú te vas a dar cuenta que realmente todos los misterios han sido revelados a nosotros. Y el tema nada más es que lo oigas.
El tema es que alguien te lo diga. Y te lo va a decir alguien que está en el Nuevo Testamento, que está en la salvación, que está en la gracia, que está en el mover del Espíritu Santo. No en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y dice, mas el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, lo profundo del Padre, y viene y dice ahí, y nos lo ha revelado a nuestro espíritu. Entonces, la interpretación neotestamentaria de este versículo es que lámpara de Jehová, déjame decírtelo así, luz de Dios, déjame seguirlo interpretando. Luz de Dios, guía de Dios, dirección de Dios, sabiduría de Dios, es tu propio espíritu. ¿Qué te dice tu espíritu? Aquí dice el espíritu del hombre, es claro, es tu propio espíritu. Entonces, ¿por qué la luz de Dios, verdad? Lámpara de Jehová, la lámpara de Dios, de tu Padre Dios, ¿por qué es luz para ti? O sea, ¿cómo hallas la luz de Dios dentro de ti mismo? Por medio de Jesucristo es dentro de ti mismo. El Espíritu Santo siempre nos está hablando a través de la revelación que nos da en estas clases, en las enseñanzas que les damos. El Espíritu Santo siempre nos está hablando a través de la intuición. El Espíritu Santo siempre nos está hablando a través de la inspiración. Ya hablé de 3 funciones ahorita del Espíritu Santo: revelación, intuición, inspiración. Y si quieres saber más, pues inscríbete al Instituto Bíblico, donde enseñamos todo esto a profundidad, donde enseñamos esta teopráctica a fondo. Pero lo que dice este versículo es que lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Entonces, cuando tú no tienes a quién recurrir, a quién preguntarle algo acerca de Dios, busca dentro de ti. Busca dentro de ti, porque ahí está la luz de Dios. Dentro de ti está el secreto. Dentro de ti está la luz de Dios. Entonces es maravilloso creer esto y poder ver que Dios te va a contestar lo que está diciendo aquí también este verso. Si lo vemos con la lupa o el filtro del Nuevo Testamento, de lo que Cristo nos ha dado, es que tú puedes preguntarle al Espíritu Santo. Tu espíritu puede buscar al Espíritu Santo y puedes preguntarle al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a hablar a tu espíritu y tú vas a oír a través de tu propio espíritu. Aquí dice, la luz de Dios es el espíritu del hombre. La luz de Dios es tu espíritu. La luz de Dios es el espíritu del hombre. Por eso es que los hombres podemos dar luz. Por eso es que Cristo dijo, tú eres la luz del mundo y vas a brillar y vas a dar luz a todos. Porque en nuestro espíritu podemos comunicarnos con Dios Padre a través de su Espíritu Santo, que va a tomar desde lo más profundo de su corazón y va a venir y nos lo va a revelar a nosotros. Mira cómo me puse. Se me erizó todo ahorita que dije esto. Esto es... La gente piensa que jamás podrá hablar con el Padre como lo hizo Jesucristo. Eso es porque te han enseñado personas que siguen creyendo en lo que les enseñó la religión mentirosa. La religión que te enseña que solo Cristo es así y nosotros nunca podremos ser como Él. Cuando Cristo dijo, ustedes son mis hermanos. Cuando la Biblia dice que fuimos engendrados por Dios, igual que Él fue engendrado en el vientre de María, así fuimos engendrados nosotros en el cuerpo que ya nos dieron nuestro Padre, nuestros padres, papá y mamá de carne y hueso. Y mientras tú sigas creyendo que no puedes ser como Cristo, nunca vas a reinar tu vida, tu familia como Cristo, como hijo de Dios. Entonces, sí es bien importante entender esto. Hoy fue maravilloso
este capítulo. Y a mí me encanta hablar de esto. Ha sido para mí la revelación más profunda que Dios me ha dado. Saber que tengo acceso al corazón del Padre, a los secretos, a la sabiduría de Dios como Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo, como dice Corintios. Finalmente, 3 puntos de aprendizaje clave. Número 1, la sabiduría no es para débiles. No es para débiles. No es para los que andan indignados porque son víctimas. No es para los que se andan victimizando, ¿se dice? Victimizando, y como andan de víctimas, andan dignos, ¿verdad? Andan peinados. No, no, no. La sabiduría no es para débiles, ¿ok? Dios nos llama a vivir con dominio propio, integridad y diligencia. Así vas a aprovechar todas las oportunidades para ser grande y hacer cosas grandes. No hay atajos, ¿entiende esto? No hay atajos para una vida exitosa. Lo que a ti te corresponde hacer, a ti te corresponde hacerlo. Y si no has recibido lo que quieres que Dios te dé, es porque todavía no haces todo lo que tú tienes que hacer. Punto número 2. Segunda clave de aprendizaje. Las pequeñas decisiones determinan nuestro futuro. Desde nuestras palabras hasta la forma en que manejamos el dinero, cada elección, o sea, cada decisión construye nuestro destino. Nuestro destino. Y número 3, Dios ve tu corazón, Dios conoce tu corazón, no solo las acciones, y también tú puedes ver y conocer el corazón de Dios para hacer las mejores acciones. Nuestra verdadera esencia es igual a la de Jesucristo, ni más ni menos. Y tú tienes que verla así, tú tienes que juzgarte a ti mismo, medirte a ti mismo para hallarte el hombre de verdad que Dios debe de ver en ti. Y esto también lo digo para las chicas, para que tú seas la mujer de verdad, mujer virtuosa, quien la hallará, también dice Proverbios, para que tú te halles a ti misma como la mujer que Dios quiere hallar en ti. Fue un gustazo, como siempre, estar con ustedes hoy, y no se olviden de esta maravillosa verdad en nuestra vida, que Dios nos ama y nos bendice siempre, y nosotros también. Nos vemos la próxima.